Hola Abraham, buenas tardes. El canciller ha dicho que Banca acaba de realizar la denuncia y la protesta a nivel internacional porque el avión del presidente Evo Morales, que retornaba de Rusia hacia La Paz, fue prohibido de realizar sobrevuelo y aterrizar tanto en territorio francés como portugués. Esto, según el canciller ha dicho que Banca, debido a un rumor en sentido de que el estadounidense Edward Snowden se encontraría al interior entre los pasajeros del avión presidencial del gobierno boliviano. El canciller Choquehuanca ha señalado que este es un acto de discriminación que se ha puesto en riesgo la propia vida del presidente Evo Morales, ya que todos los pasajeros que están dentro del aparato están debidamente registrados en el origen del vuelo y también se comunica debidamente a destino, de modo que no había ninguna posibilidad de que haya un pasajero extra a los que fueron señalados por las autoridades bolivianas a tiempo de hacer el abordaje a la aeronave. El avión del presidente Evo Morales, insistimos, no pudo ni sobrevolar ni aterrizar en Francia, en territorio francés y portugués. En este momento se encuentra en territorio austriaco, en Viena, donde todos los pasajeros y el presidente se encuentran en excelente estado, en buen estado. El canciller dijo que se puso en riesgo la seguridad de un jefe de Estado y por eso ha hecho la denuncia a nivel internacional. Insistimos, Abraham, el argumento para que haya este cierre de cielos y aeropuertos para el avión boliviano fue un rumor malintencionado, según las palabras del canciller boliviano, en sentido de que al interior del aparato se encontraba el estadounidense Edward Snowden, que está requerido por el gobierno de su país por supuesto espionaje. Es la información de último momento en Bolivia, Abraham. Importante confirmar entonces que todos los pasajeros de ese avión están en perfecto estado. Freddy, ahora una nueva pregunta, si tienes la información. ¿Cuándo regresará el presidente Evo Morales? ¿Cuándo podrá despegar el avión de allí y volver a Bolivia? Una vez se haga todo el itinerario, se rehaga en realidad el itinerario, porque tenía previsto hacer escala tanto en Francia como en Portugal. Una vez ahora que hizo el aterrizaje forzoso en Viena, en Austria, los pilotos van a rehacer el itinerario de vuelo y el presidente retornará en las próximas horas a La Paz, según el anuncio del canciller David Choquehuanca. Hay mucho malestar en el gobierno y la Cancillería boliviana por este incidente que se ha producido en las últimas horas, Abraham. Y seguramente serán otras voces las que se levanten. Muchísimas gracias, Freddy, por la información. Nosotros vamos a estar atentos al desarrollo de este tema. Freddy, apenas sepas nueva información, te agradecemos que te contactes con nosotros para mantener a nuestros televidentes bien informados en relación al estatus del avión y de los tripulantes de esa aeronave. Muchísimas gracias, Freddy, por la información. Bueno, nos lo repetía y vamos a recapitular un poco la información que nos daba nuestro corresponsal Freddy Morales desde Bolivia. El avión del presidente Evo Morales, cuando transitaba por algunos países europeos, fue obligado a bajar, a aterrizar, porque se pretendía o se informó que el presidente, en ese mismo avión con el presidente Evo Morales, podía estar Edward Snowden, el exagente de la CIA, este hombre que está en este momento en ese proceso de tránsito en Rusia, y desde allí está... El 2 de julio estaba programado nuestro retorno a Bolivia, partiendo de Moscú, Rusia, y para ello se han hecho todos los trámites legales de sobrevuelo sobre los países que iba a atravesar este plan de vuelo. Se han hecho los trámites para hacer aterrizajes en tránsito, inicialmente en Lisboa y luego en la Guyana. El gobierno de Portugal nos informó que por temas técnicos no podíamos aterrizar en Lisboa. En consecuencia se cambió, antes de iniciar el vuelo, por supuesto, se cambió a otro aeropuerto de las Islas Canarias. En este caso se obtuvo la autorización, de esa manera, cumpliendo todos los requisitos que exige el derecho internacional aeronáutico, hemos procedido a levantar vuelo de Moscú. Sin embargo,
cerca a 1 hora antes de llegar a territorio francés, a espacio francés. La tripulación fue notificada por las autoridades del gobierno francés de que no podíamos atravesar el espacio aéreo francés en pleno vuelo. En pleno vuelo, por temas técnicos. Nunca se nos explicó cuáles eran esos problemas técnicos. Ahí vemos una decisión sin fundamento, sin consideración alguna, una decisión inexplicable del gobierno francés, el por qué no se nos permitía atravesar el espacio aéreo ya cuando el avión estaba en pleno vuelo. En atención a todo eso, se tomó la decisión de aterrizar por precaución en el aeropuerto de Viena. Hemos aterrizado y bueno, hemos dado parte a las autoridades que se apersonaron a la aeronave de cuáles las circunstancias de nuestro aterrizaje. Pero lo que queremos denunciar acá es que ha existido una franca violación a los convenios aeronáuticos de derechos de tráfico aéreo por parte del gobierno francés, fundamentalmente, y también el gobierno portugués, porque no se nos explicó en el caso del gobierno portugués por qué no podíamos aterrizar en el aeropuerto de Lisboa, y en el caso del gobierno francés, por qué no podíamos atravesar su espacio aéreo. No hubo explicación alguna. Por eso consideramos que fue un acto discriminatorio y de intimidación. Debemos recordar que el avión presidencial es un avión matriculado con matrícula de la Fuerza Aérea Boliviana, en consecuencia es un avión militar. Por supuesto goza de ciertas prerrogativas de acuerdo al derecho internacional, pero aún de eso no se tomó en consideración este aspecto y se puso en grave riesgo la vida de nuestro presidente, violando de esta manera los principios básicos del derecho humanitario. Queremos denunciar este hecho y bueno, estamos trabajando ahora en la elaboración de un nuevo plan de vuelo que por supuesto para nosotros debe recorrer la misma ruta, porque no había ningún motivo para que se nos impida transitar por el espacio aéreo que se tramitó inicialmente, y esperamos llegar a Bolivia en las primeras horas de mañana. Ministro, cuando usted señala de que la decisión que tomaron tanto el gobierno francés o el gobierno portugal son razones técnicas, se habla por el otro lado de que habría otro pasajero en el avión presidencial, que el propio canciller lo ha desmentido absolutamente, y lo corroboramos de este viaje y este avión oficial de retorno a Bolivia. Yo quiero rechazar categóricamente cualquier insinuación en ese sentido, decir que el gobierno boliviano, las autoridades bolivianas es un gobierno serio, las autoridades son funcionarios serios. Se declaró en todo caso al momento de partir de Moscú quienes componían tanto la tripulación como los pasajeros. Bajo ninguna circunstancia se incluyó ninguna persona extraña a la tripulación y los pasajeros que originalmente fueron a Moscú a un foro de los países exportadores de gas. Volvió la misma tripulación y los mismos pasajeros. En consecuencia, es infundada cualquier sospecha en sentido de que hubiera un pasajero o una persona que hubiera sido introducida de forma ilegal al avión. Eso no ha sucedido en ningún momento, ni tampoco nosotros hubiéramos permitido que suceda. Nosotros acusamos eso como una falsedad, como una mentira. Lo que busca el Departamento de Estado de los Estados Unidos es dañar la imagen del gobierno de Bolivia y dañar la imagen del presidente Evo Morales. Ministro, pero un gobierno tendría que hacer las consultas absolutamente serias para, en pleno vuelo, decir a un avión presidencial, porque no estamos hablando de un avión comercial o de cualquier otro tipo, y así fuera comercial o de cualquier otro tipo, hay convenios internacionales, hay normas internacionales muy claras que cuando hay una ruta establecida no se puede alterar esa ruta, tomando en cuenta lo que usted acaba de señalar, que no había ningún otro pasajero, y nosotros estamos a bordo del avión, por supuesto, corroborando esta situación como periodistas. Pero ¿qué es lo que pasó con estos gobiernos? ¿Les mintieron? ¿Les dieron falsa información? ¿Se dejaron llevar por un rumor? ¿Cuál es la razón de que de pronto llamen a un avión presidencial y le digan que no van a permitir el sobrevuelo por su espacio aéreo? Es responsabilidad de las autoridades y los gobiernos de Francia y Portugal explicar a Bolivia y al mundo por qué actuaron de esa manera. ¿Por qué con el simple argumento de
aspectos técnicos impidieron que el avión presidencial del Estado plurinacional pudiera atravesar el espacio aéreo en el caso de Francia y pudiera utilizar el espacio aéreo y aterrizar en Lisboa en el caso de Portugal. No se conoce oficialmente cuál ha sido el fundamento para que hayan tomado esa decisión, pero sin embargo tenemos nosotros la sospecha de que fueron utilizados por una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos, como una forma de amedrentamiento, de un afán de discriminar al Estado boliviano, al presidente Evo Morales. Serán las autoridades francesas y portuguesas las que deberán dar las explicaciones al mundo de por qué actuaron de esa manera inconsulta, de manera abusiva, arbitraria en este caso. Se hicieron la determinación, ministro, se tomó por conductos regulares, diplomáticos, como tendría que ser, porque claro, es un avión que estaba transportando al presidente de todos los bolivianos y en pleno vuelo le dicen que no puede pasar por su espacio aéreo cuando una situación de esta naturaleza podría habérsela hecho antes de la salida de Rusia en el avión presidencial. Por supuesto, no nos olvidemos que hay convenios y acuerdos internacionales sobre derecho de tráfico aéreo. Todos estos acuerdos y convenciones en este caso fueron totalmente violados por los gobiernos de Francia y Portugal. Perdón, ¿qué dicen esas convenciones, ministro? Bueno, señalan cuáles son los derechos que tienen en las aeronaves, tanto civiles como militares u oficiales, respecto al itinerario que deben cumplir. Cuando ese itinerario es debidamente tramitado y con la anticipación debida para cumplir su itinerario, deben hacerlo de esa manera. Y no habría ningún motivo por el cual debería interrumpirse ese itinerario. Sin embargo, en este caso, de manera sorprendente y en pleno vuelo, ocurrió la decisión del gobierno francés de impedirnos el sobrevuelo en su territorio y tuvimos que aterrizar en el aeropuerto de Viena. El gobierno de Austria, ministro, actuó de la manera más correcta. ¿Cuál es la impresión que tienen sobre la decisión que tomaron acá en Austria, sobre todo al momento de poder permitir que el avión presidencial aterrice?